La luz del atardecer se filtraba por los ventanales del ático en el corazón de Buenos Aires, bañando de tonos dorados el elegante salón donde Rafael Mendoza permanecía inmóvil frente al retrato de su esposa. 5 años habían transcurrido desde aquel fatídico día en que Elena se había marchado para siempre, dejando un vacío imposible de llenar en su pecho. El accidente había sido tan súbito, tan cruel en su arbitrariedad, que Rafael aún despertaba algunas noches con la sensación de que todo había sido una pesadilla de la cual pronto despertaría. A sus 42 años, Rafael había construido un imperio financiero que muchos envidiaban. Sus decisiones en el mundo de las inversiones inmobiliarias eran legendarias, y su fortuna había crecido exponencialmente durante la última década. Pero todo ese éxito profesional palidecía ante el dolor que sentía cada vez que regresaba a casa, y no encontraba la sonrisa cálida de Elena esperándolo. La puerta del estudio se abrió con suavidad, y una joven de 17 años entró con pasos vacilantes. Valentina, su hija, llevaba en los ojos la misma melancolía que él reconocía en su propio reflejo cada mañana. La muchacha se había convertido en una versión joven de su madre. Los mismos rizos castaños, la misma mirada profunda color avellana, la misma forma delicada de inclinar la cabeza cuando estaba preocupada. «Papá, ya está lista la cena», murmuró Valentina, acercándose a él y tomando su mano con ternura. Rafael apretó los dedos de su hija, sintiendo en ese contacto el único ancla que lo mantenía conectado a la vida después de la tragedia. Valentina era su razón de ser, la única luz que brillaba en su oscuridad. Juntos habían aprendido a navegar el dolor, a sostenerse mutuamente en los días más difíciles, a encontrar pequeños momentos de alegría en medio de la tristeza permanente. «Enseguida voy, mi amor», respondió él, esbozando una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Esa noche, mientras cenaban en el comedor principal, rodeados del lujo que su éxito les había proporcionado, pero que no lograba calentar la frialdad de una casa sin Elena, Rafael tomó una decisión silenciosa. Necesitaba volver a vivir, no solo por él, sino por Valentina. Su hija merecía ver a su padre sonreír de nuevo, merecía tener una familia completa, aunque nada podría reemplazar a su madre. Lo que Rafael no sabía era que el destino estaba a punto de ponerlo a prueba de formas que nunca había imaginado. 3 días después, durante una gala benéfica en el Teatro Colón, Rafael conoció a Adriana Vega. Ella apareció como una aparición entre la multitud de empresarios y filántropos, con un vestido rojo que acentuaba cada curva de su figura esbelta. Su cabello negro azabache caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, y sus ojos verdes parecían capaces de leer los pensamientos más secretos de cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada. Adriana se acercó a él con una confianza que rayaba en la audacia, presentándose como consultora de imagen para empresas de alto perfil. Su sonrisa era deslumbrante. Su conversación inteligente y su interés en Rafael parecía genuino. Por primera vez en años, el empresario sintió un cosquilleo de emoción en el pecho, algo que había olvidado que podía existir. «He oído hablar mucho de usted, señor Mendoza», dijo Adriana con una voz suave como terciopelo. Su trabajo en el desarrollo urbano sustentable es verdaderamente admirable. Rafael se sintió halagado por la atención de aquella mujer fascinante. Durante toda la velada, conversaron sobre arte, negocios y filosofía, descubriendo aparentes afinidades que los mantenían enganchados en un diálogo que fluía con naturalidad sorprendente. Cuando la noche terminó, Adriana le entregó su tarjeta personal con una promesa implícita en sus ojos brillantes. Rafael la guardó en el bolsillo interior de su traje, sintiendo que quizás, solo quizás, estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida. Capítulo 2. Los siguientes meses transcurrieron en un torbellino de emociones renovadas para Rafael. Adriana se había convertido en una presencia constante en su vida, apareciendo en almuerzos de negocios, acompañándolo a eventos sociales y llamándolo con la frecuencia justa para mantener su interés sin parecer desesperada. Era una maestra en el arte de la seducción sutil, dosificando su atención de manera que Rafael siempre quisiera más. Sin embargo, desde el principio, Valentina percibió algo que su padre, cegado por la novedad del romance, no podía ver. La primera vez que Adriana visitó su hogar, la joven notó la manera en que aquella mujer evaluaba cada objeto, cada cuadro, cada detalle de la decoración con ojos calculadores. No era la mirada de alguien que aprecia la belleza, sino de alguien que tasaba el valor de cada cosa. «¿Qué te parece, Adriana?», le preguntó Rafael a su hija esa noche, con un entusiasmo que Valentina no había visto en años. La muchacha dudó antes de responder,
eligiendo sus palabras con cuidado. Es diferente a mamá. Rafael interpretó ese comentario como el natural recelo de una hija que temía que alguien intentara reemplazar a su madre. Se acercó a Valentina y la abrazó con fuerza. Nadie podría reemplazar a tu madre, cariño. Elena siempre será el amor de mi vida. Pero también tenemos derecho a ser felices de nuevo, ¿no crees? Valentina asintió contra el pecho de su padre, aunque una inquietud creciente se instalaba en su corazón. Había algo en la forma en que Adriana la miraba, cuando Rafael no estaba presente, una frialdad que contrastaba radicalmente con la calidez que mostraba delante de él. Las semanas siguientes confirmaron las sospechas de Valentina. Adriana comenzó a hacer comentarios sutiles sobre la decoración de la casa, sugiriendo cambios que modernizarían el espacio. Cada sugerencia implicaba deshacer algo que Elena había elegido personalmente, borrar poco a poco las huellas de la mujer que había sido el alma de ese hogar. Rafael, querido, este retrato tan grande en el salón principal resulta un poco abrumador para las visitas, comentó Adriana una tarde, señalando el cuadro de Elena que dominaba la entrada. Quizás podrías colocarlo en tu estudio privado, donde significa tanto para ti. Rafael frunció el ceño, sintiendo por primera vez una puntada de incomodidad. Ese retrato se queda donde está, Adriana. Es importante para mí y para Valentina. Adriana sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y cambió de tema con la habilidad de alguien acostumbrado a retirarse estratégicamente para atacar desde otro ángulo en el futuro. Valentina observaba estos intercambios con creciente ansiedad. Intentó hablar con su padre en varias ocasiones, pero Rafael estaba tan absorto en su renovada capacidad de sentir algo más allá del dolor, que interpretaba las preocupaciones de su hija como celos naturales o dificultad para aceptar cambios. «Dé el tiempo, Valentina», le decía su padre con paciencia. «Adriana está haciendo un esfuerzo genuino por conocernos. Sé que extrañas a tu madre. Yo también la extraño cada día. Pero necesitamos avanzar». Pero Valentina veía lo que su padre no quería ver. La manera en que Adriana tomaba control gradual de las decisiones del hogar, cómo manipulaba conversaciones para aparecer siempre bajo la mejor luz, y sobre todo, cómo su comportamiento cambiaba drásticamente cuando estaba a solas con la joven. Un sábado por la tarde, cuando Rafael había salido a una reunión de negocios, Adriana se quedó en la casa bajo el pretexto de esperar su regreso. Valentina estaba en su habitación estudiando cuando sintió la presencia de alguien en la puerta. Al levantar la vista, encontró a Adriana observándola con una expresión que la hizo estremecerse. «Deberías entender algo, niña», dijo Adriana con voz fría, desprovista de la dulzura que usaba con Rafael. «Tu padre necesita seguir adelante. Y tú, con tus caras largas y tus recuerdos constantes de tu santa madre, solo lo estás hundiendo en el pasado». Valentina se puso de pie, sintiendo una mezcla de indignación y miedo. «Mi padre tiene derecho a recordar a mi madre. Usted no tiene ningún derecho a intentar borrarla de nuestras vidas». Adriana se acercó con pasos lentos. Su sonrisa era ahora una mueca amenazante. «Oh, pero pronto tendré todos los derechos del mundo, querida. Tu padre está perdidamente enamorado de mí. Es solo cuestión de tiempo antes de que me convierta en la señora de esta casa. Y cuando eso suceda, las cosas van a cambiar significativamente». Antes de que Valentina pudiera responder, escucharon la puerta principal abrirse. Como por arte de magia, la expresión de Adriana se transformó instantáneamente en una máscara de amabilidad y calidez. Salió de la habitación sin decir nada más, dejando a Valentina temblando de frustración e impotencia. Esa noche, la joven intentó nuevamente advertir a su padre, pero las palabras de Adriana resonaban en su mente. Rafael estaba enamorado. ¿Cómo podría hacerle ver la verdad sin parecer una hija egoísta que no quería que su padre fuera feliz? Capítulo 3. La primavera llegó a Buenos Aires con su explosión habitual de colores y vida renovada, pero para Valentina, el mundo parecía volverse cada vez más gris. Rafael y Adriana ahora pasaban casi todos los días juntos, y el empresario parecía rejuvenecido, más energético y optimista de lo que había estado desde la muerte de Elena. Adriana había demostrado ser astuta en su campaña de conquista. No intentaba apresurarse o forzar situaciones. Más bien, dejaba que Rafael tomara la iniciativa, haciendo que él sintiera que cada paso adelante en la relación era su propia decisión. Era un juego de paciencia que ella dominaba a la perfección. Para consolidar su posición, Adriana comenzó a organizar encuentros entre Rafael y su propio círculo social. Empresarios de dudosa reputación,
artistas de tercera categoría que la adulaban constantemente y una serie de personajes que impresionaban por su ostentación, pero carecían de la sustancia que siempre había caracterizado a las amistades de Rafael. Son contactos importantes, argumentaba Adriana cuando Rafael expresaba dudas sobre algunos de estos nuevos conocidos. En el mundo de los negocios modernos, no basta con ser competente. También hay que tener las conexiones adecuadas. Valentina notaba cómo su padre comenzaba a cambiar sutilmente. Rafael siempre había sido un hombre de principios sólidos, conocido por su integridad en el mundo empresarial. Pero ahora, influenciado por Adriana y su grupo, empezaba a considerar oportunidades de negocio que antes habría rechazado por considerarlas éticamente cuestionables. Una noche, durante una cena familiar a la que Adriana había sido invitada, la conversación derivó hacia los planes futuros. Rafael, con una sonrisa que revelaba su emoción, anunció que había decidido llevar su relación con Adriana al siguiente nivel. «He pensado mucho sobre esto», dijo Rafael, tomando la mano de Adriana sobre la mesa, «y creo que es hora de que volvamos a ser una familia completa. Adriana, ¿te gustaría mudarte con nosotros? Me gustaría que compartiéramos nuestras vidas de manera más permanente». El corazón de Valentina se hundió. Adriana, por supuesto, aceptó con una actuación perfecta de sorpresa y emoción, aunque la joven pudo ver el brillo de triunfo en sus ojos verdes. «Rafael, eso sería maravilloso», respondió Adriana con voz entrecortada por falsas lágrimas de felicidad. «Pero, ¿estás seguro? ¿Y Valentina? No quisiera imponerme si ella no se siente cómoda». Todas las miradas se volvieron hacia la adolescente, quien sintió el peso de la expectativa. Si se oponía abiertamente, parecería la villana de la historia, la hija egoísta que no quería que su padre fuera feliz. Si aceptaba, estaría abriendo la puerta para que aquella mujer se instalara permanentemente en sus vidas. «Si papá es feliz, yo estaré bien», logró decir finalmente, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo monumental. Rafael se levantó y abrazó a su hija con fuerza. «Gracias, mi amor. Sabía que lo entenderías. Tu madre estaría orgullosa de tu madurez». Valentina sintió que esas palabras eran una traición al recuerdo de Elena, aunque sabía que su padre no lo había expresado con esa intención. Adriana la observaba por encima del hombro de Rafael, y su sonrisa era la de un depredador que acaba de atrapar a su presa. La mudanza de Adriana se realizó con una velocidad sorprendente. En cuestión de semanas, la mujer había trasladado sus pertenencias y comenzado a reorganizar el hogar de los Mendoza según sus gustos. Poco a poco, los toques personales de Elena fueron desapareciendo. Primero las fotografías familiares que se extraviaron durante una limpieza profunda. Luego los libros de poesía que Elena amaba y que fueron donados porque ocupaban demasiado espacio. Finalmente incluso los arreglos florales que la difunta esposa había cuidado con tanto esmero fueron reemplazados por plantas más modernas y minimalistas. Valentina observaba impotente cómo su hogar se transformaba en un espacio que ya no reconocía. Cada cambio era presentado como una mejora o una actualización necesaria, y Rafael, embriagado por la presencia de Adriana, aprobaba todo sin cuestionar demasiado. Pero fue en la intimidad del día a día donde Adriana mostró su verdadero rostro. Cuando Rafael no estaba presente, la mujer trataba a Valentina con desprecio apenas disimulado. Criticaba su forma de vestir, sus calificaciones escolares, que eran excelentes, sus amistades, incluso su manera de hablar. «Una joven de tu posición social debería tener más gracia», le decía con tono condescendiente. «Esa manera de encorvarte cuando caminas, esos modales de campesina. ¿Así es como tu madre te educó?» Valentina apretaba los dientes y se esforzaba por no responder, sabiendo que cualquier confrontación sería distorsionada cuando Adriana se lo contara a Rafael. La mujer era experta en victimizarse, en hacer que sus crueldades parecieran consejos bien intencionados que la mal agradecida de Valentina había malinterpretado. Una tarde, cuando Valentina regresó del colegio, encontró que alguien había entrado en su habitación. Su diario personal, donde escribía sus pensamientos más íntimos sobre la pérdida de su madre y sus preocupaciones sobre Adriana, había desaparecido. Frenéticamente buscó por todos lados, hasta que cayó en la cuenta de lo obvio. Corrió al dormitorio principal y golpeó la puerta sin esperar respuesta. Adriana estaba allí, sentada en el tocador, con el diario de Valentina abierto frente a ella. La sonrisa en su rostro era de satisfacción pura. «¿Cómo se atreve?», gritó Valentina, entrando y arrebatando el diario de las manos de Adriana. «Eso es privado»,
Oh, querida, pero es que dejaste tu puerta abierta y estaba ahí, tan tentador, respondió Adriana con falsa inocencia. Además, ¿no crees que tu padre debería saber las cosas horribles que escribes sobre mí? Todas esas mentiras y acusaciones infundadas. No son mentiras. Usted es una manipuladora, una mentirosa. Está usando a mi padre. ¿Usando? La interrumpió Adriana, poniéndose de pie con movimientos de gata. Tu padre me ama. Él me eligió. El problema, niña, es que no puedes aceptar que tu perfecto papito necesita algo más que tus abrazos infantiles y tus recuerdos melancólicos de una mujer que ya no está. Las palabras golpearon a Valentina como bofetadas físicas. Se quedó sin aliento, sintiendo lágrimas de rabia y dolor quemándole los ojos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Rafael apareció en el umbral. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con expresión confundida. Adriana inmediatamente cambió su postura, llevándose una mano al pecho en gesto dramático. «Oh, Rafael, gracias a Dios que llegaste». Valentina entró gritando acusaciones terribles. «Yo solo estaba intentando ayudar. Encontré su diario en el pasillo y...» «Mentira», exclamó Valentina. «Ella entró en mi habitación sin permiso». Rafael miró a ambas mujeres, visiblemente incómodo. «Valentina, ¿es necesario este drama? Estoy seguro de que fue un malentendido». «No es un malentendido. Papá, tienes que escucharme. Ella no es quien dice ser. Cuando no estás, me trata de manera horrible. Dice cosas crueles». «Valentina, basta». La voz de Rafael sonó más firme de lo que su hija esperaba. «Sé que estos cambios son difíciles para ti, pero no puedes seguir atacando a Adriana de esta manera. Ella está haciendo un esfuerzo genuino por ser parte de nuestra familia». La adolescente sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su padre no le creía. Peor aún, estaba defendiendo a Adriana. Por encima del hombro de Rafael, Valentina vio la sonrisa triunfal en el rostro de aquella mujer, una sonrisa que desapareció en cuanto Rafael giró hacia ella con expresión de disculpa. «Lo siento mucho, amor», dijo Rafael a Adriana. «Valentina está pasando por una edad difícil. Los adolescentes a veces...» «Lo entiendo perfectamente, querido», respondió Adriana con voz dulce. «No la culpo. Sé que soy una intrusa en su mundo. Solo espero que con tiempo pueda ver que solo quiero lo mejor para esta familia». Valentina salió de la habitación sin decir nada más, aferrando su diario contra el pecho. Corrió a su cuarto y cerró la puerta con seguro, dejándose caer sobre la cama mientras las lágrimas finalmente brotaban sin control. Se sentía completamente sola, atrapada en su propia casa con una mujer que la odiaba y un padre que se negaba a ver la verdad. Capítulo 4. Los meses siguientes fueron un descenso gradual hacia una realidad que Valentina nunca había imaginado posible. Adriana había consolidado su posición en la vida de Rafael de tal manera que ahora era ella quien tomaba la mayoría de las decisiones domésticas. El empresario, absorto en sus proyectos profesionales y en mantener contenta a su nueva compañera, delegaba en Adriana cada vez más responsabilidades. La tensión en el hogar era palpable, aunque Rafael parecía ser el único que no la percibía. Para él, los roces entre Adriana y Valentina eran simples ajustes naturales de una familia en transición. No veía, o no quería ver, que su hija estaba cada día más retraída, más silenciosa, con ojeras que revelaban noches de insomnio y una tristeza que iba más allá del duelo natural por su madre. Adriana había desarrollado un sistema perfecto de tortura psicológica. Sus ataques eran sutiles, diseñados para no dejar evidencia tangible que Valentina pudiera presentar a su padre. Un día podía ser un comentario sobre el parecido de la joven con Elena, pronunciado con un tono que transformaba el cumplido en insulto. Otro día era la desaparición misteriosa de objetos que habían pertenecido a la difunta esposa, cosas que Valentina atesoraba y que Adriana hacía desaparecer con excusas de reorganización o limpieza. «Tu madre tenía un gusto tan anticuado», comentaba Adriana con falsa lástima. «Seguramente ella querría que modernizáramos las cosas, ¿no crees?» El círculo social de Rafael también había cambiado dramáticamente. Antiguos amigos, aquellos que habían conocido y amado a Elena, comenzaron a distanciarse. Adriana se encargaba de hacer que esas amistades se sintieran incómodas durante las reuniones sociales, con comentarios pasivo-agresivos y situaciones embarazosas que hacían que las visitas prefirieran declinar futuras invitaciones. En su lugar, la casa de los Mendoza se llenó de los conocidos de Adriana. Gente ruidosa, superficial, que bebía demasiado
y hablaba demasiado fuerte. Rafael, en su deseo de complacer a Adriana, toleraba estas reuniones aunque claramente no disfrutaba del todo. Valentina encontró refugio en 2 lugares: su habitación, donde pasaba horas estudiando y escribiendo en su diario, que ahora guardaba bajo llave, y la casa de su mejor amiga, Lucía, cuya familia había sido cercana a los Mendoza desde hacía años. «No entiendo cómo tu papá no se da». «Cuenta», decía Lucía con frustración cada vez que Valentina le confiaba sus problemas. «Esa mujer es obviamente manipuladora». «Está ciego», respondía Valentina con amargura. «O peor, quizás no quiere ver la verdad porque significaría admitir que cometió un error terrible al traerla a nuestras vidas». La madre de Lucía, Carmen, una psicóloga que había sido amiga íntima de Elena, observaba la situación con creciente preocupación. En varias ocasiones había intentado hablar con Rafael, pero el empresario se mostraba cerrado a cualquier crítica sobre Adriana. «Sé que extrañan a Elena», les había dicho Rafael en una de esas conversaciones. «Todos la extrañamos. Pero tienen que entender que tengo derecho a rehacer mi vida. Adriana me hace feliz. Y eso es lo que debería importar a quienes me aprecian». Carmen había intentado explicarle que su preocupación no era por él teniendo una nueva relación, sino por las señales de manipulación emocional que veía en la dinámica entre Adriana, Rafael y Valentina. Pero Rafael interpretó esas palabras como una negativa de los amigos de Elena a aceptar que él pudiera amar a otra mujer. Gradualmente, la brecha entre Rafael y su círculo antiguo se hizo insalvable. Adriana había logrado aislarlo de quienes podrían haberle abierto los ojos sobre su verdadera naturaleza. Una noche de junio, Rafael regresó a casa con noticias que transformarían definitivamente el panorama familiar. Encontró a Adriana en el salón, bebiendo vino y revisando catálogos de decoración. Valentina estaba en su habitación, como siempre últimamente. «Adriana», comenzó Rafael, sentándose junto a ella con expresión seria, «tenemos que hablar sobre nosotros». Por un instante, una sombra de preocupación cruzó el rostro de Adriana. ¿Habría Rafael finalmente abierto los ojos? Pero entonces él sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y toda la tensión en su cuerpo se disolvió. «Mon, te he amado desde la primera noche que te vi», continuó Rafael, abriendo la caja para revelar un anillo de diamantes que había pertenecido a su abuela. «Sé que ninguna relación es perfecta y que ha habido tensiones con Valentina, pero creo que eso mejorará con tiempo. Adriana Vega, me harías el honor de convertirte en mi esposa». Adriana actuó su papel a la perfección. Las lágrimas, el temblor de emoción, el sí pronunciado entre sollozos. Pero en el fondo de su mente, lo único que pensaba era que finalmente había alcanzado su objetivo. Pronto sería la señora de Mendoza, con acceso legal a la fortuna de Rafael y el poder absoluto sobre ese hogar. Cuando Rafael le comunicó la noticia a Valentina, la reacción de su hija fue de devastación silenciosa. La joven había albergado la esperanza de que su padre eventualmente viera la verdad sobre Adriana, pero un matrimonio haría todo mucho más complicado. «¿No estás feliz por mí?», preguntó Rafael, dolido por la falta de entusiasmo de su hija. «¿Feliz?», repitió Valentina con voz apagada. «Papá, apenas la conoces. Ha pasado menos de un año desde que apareció en nuestras vidas. Tu madre y yo nos comprometimos después de solo 6 meses de conocernos», recordó Rafael. «Cuando sabes que algo es correcto, no necesitas más tiempo». «Mamá era diferente». Ella era genuina, bondadosa, transparente. Adriana es... Ella es... ¿Es qué?, la interrumpió Rafael, su tono ahora teñido de irritación. «Valentina, estoy cansado de tus acusaciones sin fundamento. Adriana no ha hecho nada para merecer tu hostilidad constante. Esto va a suceder, con o sin tu bendición, y espero que encuentres la madurez para aceptarlo». Era la primera vez que Rafael le hablaba a su hija con tal dureza. Valentina se quedó sin palabras, sintiendo que perdía no solo su hogar, sino también a su padre. Rafael salió de la habitación dejando a la adolescente sumida en un mar de desesperación. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Adriana se lanzó a organizar el evento con un entusiasmo que bordeaba la obsesión. Quería que fuera la boda del año en Buenos Aires, algo ostentoso y llamativo que anunciara al mundo su nuevo estatus. «¿No crees que deberíamos hacer algo más íntimo?», sugirió Rafael en una ocasión, abrumado por los presupuestos que Adriana presentaba. «Después de todo, es mi segundo matrimonio». «Oh, querido, pero es mi primer y único matrimonio», respondió Adriana con un puchero calculado. «Siempre soñé con una boda de cuento de hadas. Además,
Piensa en lo que significa para tu posición social, para tus negocios. Una celebración grande muestra estabilidad, éxito, confianza. Rafael cedió, como siempre cedía ante los argumentos de Adriana. El costo de la boda alcanzó cifras astronómicas. El salón más exclusivo de Buenos Aires, un vestido de diseñador importado de París, una lista de invitados que incluía a medio mundo empresarial de la ciudad. Valentina fue obligada a participar en los preparativos, elegida por Adriana para ser dama de honor, en una decisión que la joven sabía era puramente estratégica. Frente a los demás, Adriana podía señalar que había incluido a Valentina en un rol importante, demostrando su generosidad y amor de madrastra. En privado, aprovechaba cada sesión de prueba de vestidos, cada reunión de planificación, para torturar psicológicamente a la adolescente con comentarios venenosos. «Espero que puedas al menos fingir una sonrisa el día de la boda», le susurró Adriana durante una prueba de vestidos. «No voy a permitir que tu cara amargada arruine mis fotografías». «No soy yo quien está arruinando algo», respondió Valentina con valentía. «Usted está destruyendo lo que queda de nuestra familia». «Oh, pero querida, eso es exactamente lo que quiero que pienses», replicó Adriana con una sonrisa helada. «Porque mientras tú sufres en tu pequeño mundo de resentimiento, yo estaré disfrutando de todo lo que tu padre tiene para ofrecer. Y después de la boda, cuando sea legalmente su esposa, las cosas van a cambiar drásticamente en esta casa. Te lo prometo». Capítulo 5. La boda de Rafael Mendoza y Adriana Vega se celebró un sábado de septiembre en el Palacio Dujau, uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires. Más de 300 invitados llenaron el elegante salón, admirando la decoración extravagante que Adriana había supervisado personalmente. Miles de rosas blancas importadas, candelabros de cristal, manteles de seda italiana y un cuarteto de cuerdas que interpretaba música clásica. Valentina se movía entre la multitud como un fantasma, cumpliendo mecánicamente con sus deberes de dama de honor, mientras su corazón se hundía más con cada momento que pasaba. Veía a su padre radiante de felicidad, completamente ajeno a la trampa en la que había caído. Adriana estaba deslumbrante con su vestido blanco de encaje, actuando el papel de novia enamorada con una perfección que habría impresionado a cualquier actriz profesional. Durante la ceremonia, cuando el juez preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, Valentina sintió la tentación abrumadora de gritar la verdad frente a todos los presentes. Pero la mirada de advertencia que Adriana le lanzó por encima del ramo de novia la paralizó. Sabía que cualquier escena que hiciera solo confirmaría la narrativa, que Adriana había construido cuidadosamente, la de una adolescente problemática, que no podía superar la muerte de su madre y aceptar la felicidad de su padre. «Puedes besar a la novia», anunció finalmente el juez, y Rafael tomó a Adriana entre sus brazos, mientras los invitados aplaudían entusiasmados. La recepción fue un despliegue de excesos. Adriana había insistido en tener un banquete de 7 platos, champán francés fluyendo sin parar, y un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo porteño. El costo total de la celebración había sido suficiente para alimentar a una familia durante años, pero Adriana había argumentado que solo se vive una vez y que Rafael podía permitírselo. Durante el baile de novios, Valentina observaba desde su mesa mientras su padre y su nueva madrastra giraban en la pista al ritmo de una orquesta en vivo. Rafael parecía más joven, más liviano, como si la decisión de casarse hubiera quitado un peso de sus hombros. No veía lo que Valentina veía, la manera en que los ojos de Adriana escaneaban constantemente el salón, evaluando, calculando, planeando. Carmen, la madre de Lucía, se acercó a la mesa de Valentina y se sentó junto a ella en silencio solidario. Las dos mujeres observaron la celebración sin hablar por varios minutos. «Tu padre es un buen hombre», dijo finalmente Carmen, «pero está cegado por la soledad y el deseo de recuperar lo que perdió. Esa mujer sabe exactamente qué botones presionar». «¿Qué voy a hacer?», Ana susurró Valentina, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. «Ahora ella es su esposa. Tiene derechos legales sobre todo. Nunca podré librarme de ella». «No subestimes tu propia fortaleza, querida. Y recuerda que siempre tendrás un refugio en nuestra casa cuando lo necesites». Pero ambas sabían que el refugio temporal no resolvería el problema fundamental. Adriana ahora era oficialmente la señora de Mendoza, con todo lo que eso implicaba. La luna de miel duró 2 semanas en las Maldivas. Rafael había propuesto llevar a Valentina con ellos.
Pero Adriana había logrado convencerlo de que necesitaban tiempo a solas como pareja, argumentando que la adolescente estaría mejor quedándose con una familia amiga. Por supuesto, esa familia fue elegida por Adriana, unos conocidos superficiales que apenas prestaron atención a Valentina durante su estancia. Cuando la pareja regresó de su viaje, bronceados y relajados, Adriana inmediatamente puso en marcha la siguiente fase de su plan. Convocó una reunión familiar para anunciar los cambios necesarios que implementaría en el hogar ahora que era oficialmente la señora de la casa. He pensado mucho sobre cómo hacer que esta familia funcione mejor, comenzó Adriana, sentada en el sillón principal del salón como si fuera una reina en su trono. Rafael, amor, sé que has sido muy permisivo con Valentina, lo cual es comprensible dadas las circunstancias de perder a Elena. Pero creo que es hora de que tu hija aprenda un poco más de disciplina y responsabilidad. Rafael frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? Valentina es una estudiante excelente, responsable. Oh, por supuesto, académicamente es competente. Interrumpió Adriana con un gesto desdeñoso. Pero hay otros aspectos de su desarrollo que han sido descuidados. Por ejemplo, creo que debería contribuir más a las tareas del hogar. También he notado que pasa demasiado tiempo en casa de los Herrera. Valentina necesita fortalecer sus lazos con su propia familia, especialmente ahora que estamos construyendo una nueva dinámica. Valentina sintió la sangre hervirle. La casa de Lucía es donde me siento bienvenida, donde no me tratan como una molestia. ¿Ves? Y dijo Adriana dirigiéndose a Rafael con expresión de alguien que acaba de probar su punto. Esta actitud defensiva y desafiante es exactamente lo que necesitamos corregir. Rafael, como su padre, tienes que establecer límites más claros. Rafael se veía incómodo, atrapado entre su hija y su nueva esposa. Adriana, no creo que sea necesario. Por supuesto que es necesario, insistió ella, su tono ahora más firme. Soy tu esposa, la señora de esta casa. Tengo derecho a opinar sobre cómo se educan los hijos bajo este techo. ¿O acaso mi opinión no cuenta? Era un ultimátum apenas velado. Rafael, programado por meses de manipulación para priorizar la felicidad de Adriana sobre casi todo lo demás, cedió una vez más. Tienes razón, amor. Valentina, vamos a establecer algunas reglas nuevas. Primero, quiero que limites tus visitas a casa de los Herrera a una vez por semana. Segundo, ayudarás más con las tareas domésticas. Pero papá, protestó Valentina. Yo ya ayudo. Y los Herrera son prácticamente mi segunda familia desde que mamá murió. Suficiente. La voz de Rafael sonó con una autoridad que raramente usaba con su hija. He tomado una decisión y espero que la respetes. Valentina miró a su padre como si lo viera por primera vez, como a un extraño. El hombre que había sido su roca, su protector, su confidente, ahora parecía haberse transformado en un títere que bailaba al son de Adriana. Las semanas siguientes a ese anuncio fueron un tormento progresivo para Valentina. Adriana implementó un régimen de responsabilidades que en realidad eran castigos apenas disfrazados. La joven tenía que levantarse 1 hora antes para preparar el desayuno, limpiar la cocina después de cada comida, lavar ropa y realizar una larga lista de quehaceres que consumían todo su tiempo libre. Cuando Valentina intentaba estudiar, Adriana aparecía con nuevas tareas urgentes que necesitaban atención inmediata. Sus calificaciones comenzaron a descender por primera vez en su vida académica, lo cual Adriana usaba como evidencia de que la adolescente necesitaba más estructura y disciplina. Rafael, absorto en un nuevo proyecto empresarial ambicioso que Adriana lo había animado a emprender, pasaba cada vez menos tiempo en casa. Cuando estaba presente, Adriana se aseguraba de actuar como la esposa perfecta y madrastra preocupada, expresando su frustración por no poder conectar con Valentina a pesar de sus mejores esfuerzos. He intentado todo. Amor, le decía a Rafael con lágrimas falsas, pero ella simplemente no me acepta. Sé que nunca podré reemplazar a Elena, pero pensé que al menos podríamos tener una relación cordial. Rafael consolaba a su esposa, y luego reprendía a su hija por su actitud hostil, sin nunca escuchar realmente la versión de Valentina. La brecha entre padre e hija se ensanchaba cada día, exactamente como Adriana lo había planeado. Una noche, agotada física y emocionalmente después de un día particularmente difícil, Valentina se derrumbó en su habitación. Había reprobado un examen importante de matemáticas, porque no había tenido tiempo de estudiar adecuadamente,
gracias a la interminable lista de tareas que Adriana le había asignado. Su padre había reaccionado con decepción cuando se enteró de la calificación, sin preguntar por qué su hija, siempre excelente estudiante, estaba teniendo problemas de repente. Sentada en el suelo de su habitación, rodeada de libros que no había podido leer, Valentina se permitió llorar por primera vez en semanas. Se sentía atrapada en una pesadilla de la cual no había escape, viendo cómo la mujer que amaba manipulaba y controlaba cada aspecto de su vida, mientras su padre permanecía completamente ajeno a la verdad. Capítulo 6. El invierno llegó a Buenos Aires con su frialdad característica, pero dentro de la casa de los Mendoza, el ambiente era aún más gélido. Adriana había consolidado su control sobre el hogar de manera casi total, transformando lo que una vez fue un refugio cálido en un campo de batalla psicológica, donde Valentina era la única víctima. La fortuna de Rafael comenzó a menguar de formas sutiles que él no notaba inmediatamente. Adriana había empezado a gastar cantidades exorbitantes en mejoras para la casa, en viajes de fin de semana a resorts exclusivos, en ropa de diseñador y joyas caras. Cada vez que Rafael expresaba preocupación por el nivel de gasto, ella lo acusaba de ser mezquino o de no amarla lo suficiente. ¿Acaso no trabajo duro para que disfrutes de una buena vida?, le preguntaba manipulando su sentido de culpa. ¿O es que te arrepientes de haberte casado conmigo? Rafael, aterrado por la posibilidad de perder a otra mujer que amaba, cedía inmediatamente y aprobaba los gastos sin mayor análisis. No veía el patrón que se estaba estableciendo, ni cómo Adriana estaba gradualmente drenando sus recursos mientras lo aislaba de cualquiera que pudiera advertirle del problema. Para Valentina, la situación en casa se había vuelto insostenible. Adriana había escalado sus tácticas de acoso psicológico, sabiendo que ahora tenía a Rafael completamente de su lado. La mujer había desarrollado un sistema particularmente cruel. Saboteaba deliberadamente las tareas que asignaba a Valentina, de modo que cuando Rafael regresaba a casa, encontraba evidencia de que su hija había fallado en sus responsabilidades. Por ejemplo, Adriana le pedía a Valentina lavar cierta vajilla especial con instrucciones confusas, y luego, secretamente rompía una de las piezas para mostrarle a Rafael que su hija era descuidada. O le asignaba tareas imposibles de completar en el tiempo dado, y luego se quejaba con Rafael de que Valentina era perezosa o desafiante. No sé qué más hacer, suspiraba Adriana teatralmente ante Rafael. He intentado ser paciente, comprensiva, pero Valentina parece determinada a hacernos la vida imposible. Rafael, que ya no reconocía a su hija dulce y responsable en la adolescente tensa y defensiva en que se había convertido, comenzó a creer genuinamente que Valentina tenía problemas de actitud. Nunca se detenía a preguntarse por qué ese cambio había coincidido exactamente con la llegada de Adriana a sus vidas. Carmen Herrera, preocupada por el deterioro evidente en Valentina, intentó una vez más hablar con Rafael. Lo buscó en su oficina, esperando que alejado de la influencia de Adriana pudiera escuchar razones. Rafael, necesito que me escuches como amigo, comenzó Carmen con seriedad. Valentina está sufriendo. La he visto cambiar en estos meses de manera alarmante. Como psicóloga, te digo que está mostrando signos de abuso emocional. Rafael se puso rígido. Carmen, aprecio tu preocupación, pero creo que estás exagerando. Valentina está pasando por la adolescencia, que naturalmente es una época difícil. Esto no es adolescencia normal, Rafael, insistió Carmen. Valentina ha perdido peso, tiene ojeras constantes, sus calificaciones han caído dramáticamente. Estos son signos de estrés crónico severo, y todos estos cambios comenzaron después de que Adriana entró en sus vidas. No voy a escuchar más acusaciones contra mi esposa, respondió Rafael, su tono ahora hostil. Tú y otros amigos de Elena simplemente no pueden aceptar que he seguido adelante. Adriana ha sido nada más que paciente y cariñosa, a pesar de la hostilidad constante de Valentina. ¿Has considerado que quizás hay una razón para esa hostilidad? ¿Que tal vez Valentina ve algo que tú te niegas a ver? Rafael se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. Creo que es mejor que te vayas, Carmen, y preferiría que limitaras el contacto con Valentina. No necesita más influencias que refuercen su comportamiento negativo. Carmen salió de la oficina con el corazón pesado, sabiendo que había perdido a un amigo, pero más preocupada por la joven que cada vez tenía menos red de apoyo. Esa misma noche, Adriana aparentemente por casualidad mencionó a Rafael que había visto a Carmen salir de su edificio de oficinas. ¿Fue a visitarte, amor?
Preguntó con tono inocente mientras cenaban. Sí, pero no fue una visita agradable, respondió Rafael con expresión tensa. Vino a hacer acusaciones absurdas sobre ti, sugiriendo que de alguna manera estás maltratando a Valentina. Adriana dejó caer su tenedor con ruido dramático. ¿Qué? ¿Cómo puede? Después de todo lo que ha intentado... Su voz se quebró convincentemente. Rafael, yo solo quiero lo mejor para esta familia. He hecho todo lo posible por conectar con Valentina, por ser una buena influencia. Lo sé, amor, lo sé. Rafael se apresuró a consolarla, tomando su mano sobre la mesa. Carmen está siendo influenciada por su lealtad a Elena. No entiende que tengo derecho a ser feliz de nuevo. Quizás... Adriana hizo una pausa calculada, como si estuviera considerando algo difícil. Quizás deberías considerar que Valentina necesita ayuda profesional. Un terapeuta podría ayudarla a procesar su duelo y su resentimiento hacia mí de manera más saludable. Era una jugada maestra. Si Valentina iba a terapia, Adriana podría manipular la narrativa para hacer que la adolescente pareciera la que tenía problemas, mientras ella misma aparecía como la madrastra preocupada que solo quería ayudar. Y si Rafael elegía un terapeuta de la red de contactos de Adriana, podría incluso controlar qué información llegaba a Rafael sobre esas sesiones. Rafael consideró la sugerencia. Podría ser una buena idea. Dejaré que tú elijas al profesional, ya que has estado más involucrada en su día a día. Valentina, quien había escuchado parte de la conversación desde el pasillo, sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Adriana no solo había logrado aislarla de su padre y de su red de apoyo, sino que ahora estaba tratando de patologizarla, de hacer que pareciera que ella era el problema. La adolescente regresó silenciosamente a su habitación y se encerró. Miró alrededor del espacio que una vez había sido su santuario, y ahora se sentía como una prisión. Las paredes, que antes exhibían fotografías familiares y recuerdos felices, ahora estaban casi vacías después de que Adriana hubiera declarado que tanto sentimentalismo era poco saludable. En su escritorio yacía una carta que había comenzado a escribir varias veces, pero nunca había terminado. Era una carta a su padre, un último intento de hacerle entender la verdad. Pero cada vez que trataba de plasmar sus pensamientos en papel, se daba cuenta de lo inverosímil que sonarían sus acusaciones, sin pruebas concretas. Adriana era demasiado astuta para dejar evidencia. Todo su abuso era verbal, psicológico, diseñado para no dejar marcas físicas pero destruir lentamente el espíritu de su víctima. Valentina tomó su teléfono y llamó a Lucía, su única línea de vida restante. «Lu, no sé cuánto más puedo soportar esto», dijo cuando su amiga contestó. «Siento que me estoy volviendo loca. Tal vez todos tienen razón y realmente tengo un problema». «No, Valentina, no», respondió Lucía con firmeza. «Esa es exactamente la reacción que esa mujer quiere provocar en ti. Está usando tácticas de manipulación clásicas. Mi mamá me explicó sobre el gaslighting y es exactamente lo que Adriana te está haciendo. ¿Pero qué puedo hacer? Mi padre no me cree. Nadie me cree excepto tú y tu mamá. Y ahora quieren enviarme a un terapeuta que seguramente también estará del lado de Adriana». Hubo un silencio al otro lado de la línea mientras Lucía pensaba. «Necesitas evidencia, Val. Necesitas encontrar una manera de documentar lo que Adriana hace cuando tu papá no está presente. Videos, grabaciones de audio, algo tangible que tu padre no pueda ignorar». Era un plan arriesgado, pero Valentina se estaba quedando sin opciones. Si no hacía algo pronto, temía que Adriana lograra su objetivo final: romper completamente el vínculo entre ella y su padre, dejándola completamente sola y vulnerable. Capítulo 7. El cambio inesperado llegó de una manera que nadie, ni siquiera la astuta Adriana, había anticipado. Una tarde de julio, Rafael recibió una llamada que transformaría toda la situación. Era de su contador personal, Ernesto Villarreal, un hombre meticuloso que había manejado las finanzas de la familia Mendoza durante más de una década. «Rafael, necesito verte urgentemente», dijo Ernesto con una gravedad inusual en su voz. «Hay discrepancias significativas en tus cuentas que requieren atención inmediata». Rafael, quien había estado tan absorto en su matrimonio y sus nuevos proyectos empresariales que había descuidado la supervisión detallada de sus finanzas, sintió una punzada de inquietud. Acordó reunirse con Ernesto esa misma tarde en su oficina, sin mencionar nada a Adriana. Lo que Ernesto le mostró durante esa reunión fue devastador. En los 8 meses desde la boda,
Casi un tercio de la fortuna líquida de Rafael había sido gastada o transferida a cuentas que él no reconocía. Había compras exorbitantes, transferencias a inversiones que resultaron ser esquemas fraudulentos y una serie de gastos en tarjetas de crédito que ascendían a cantidades absurdas. La mayoría de estas transacciones llevan la firma autorizada de tu esposa, explicó Ernesto, mostrando documentos que Rafael había firmado poco después de la boda, otorgando a Adriana acceso a varias de sus cuentas. En el momento dijiste que era una muestra de confianza en tu matrimonio. Rafael recordaba vagamente haber firmado esos documentos. Adriana había presentado la situación como algo romántico, un símbolo de su unión completa, y él había accedido sin pensarlo demasiado. Ahora, mirando los números fríos en los reportes financieros, comenzó a sentir que algo no encajaba. Hay más, continuó Ernesto, su expresión aún más seria. He estado haciendo algunas investigaciones discretas después de notar las irregularidades. Rafael, tu esposa no es quien dice ser. El contador deslizó una carpeta a través del escritorio. Dentro había fotografías, artículos de periódico y documentos legales que contaban una historia muy diferente a la que Adriana había presentado. Su verdadero nombre era Adriana Soto, no Vega. Había estado casada anteriormente, 2 veces, con hombres mayores y adinerados. Ambos matrimonios habían terminado en divorcios donde ella había obtenido acuerdos económicos sustanciales, tras acusar a sus esposos de diversos abusos que nunca pudieron ser probados. Es una especialista, explicó Ernesto con tristeza. Busca hombres vulnerables, generalmente viudos o divorciados recientes con recursos significativos. Los seduce, se casa rápidamente, y luego o drena sus cuentas mientras están casados, o crea situaciones para divorcios lucrativos. Rafael sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras de Carmen, las advertencias de Valentina, las preocupaciones de antiguos amigos, todo lo que había descartado como celos o resentimiento, de repente cobraba un nuevo significado aterrador. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Rafael, su voz apenas un susurro. Lo intenté, respondió Ernesto con gentileza. Te envié varios correos sugiriendo reuniones para revisar tus finanzas, pero tu esposa siempre respondía diciendo que estabas demasiado ocupado. Finalmente tuve que insistir en hablar contigo directamente. Rafael recordó vagamente algunos de esos mensajes. Adriana había dicho que Ernesto estaba siendo paranoico y controlador, que intentaba entrometerse en su matrimonio. Ahora comprendía que ella simplemente había estado bloqueando cualquier intento de exponer su verdadera naturaleza. ¿Qué hago ahora?, y preguntó Rafael, sintiéndose perdido y traicionado de una manera que ni siquiera la muerte de Elena había logrado hacerle sentir. Esa había sido una pérdida devastadora pero honesta. Esto era una traición calculada, una manipulación sistemática de todo lo que él era y representaba. Primero, necesitamos asegurar tus activos restantes, dijo Ernesto con eficiencia profesional. Mañana mismo revocaremos todos los accesos que ella tiene a tus cuentas. Segundo, necesitas consultar con un abogado especializado en divorcios complejos. Y tercero, el contador dudó antes de continuar, necesitas hablar con tu hija. Ese último comentario golpeó a Rafael con la fuerza de un martillo. Valentina, su dulce y perspicaz hija que había intentado advertirle desde el principio, a quien él había ignorado, reprendido, alejado, porque estaba demasiado cegado por la soledad y el deseo de volver a sentirse amado. «Dios mío», murmuró Rafael, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Qué le he hecho a mi hija?» Esa noche, Rafael regresó a casa más temprano de lo usual, con la carpeta de evidencias guardada en su maletín. Adriana estaba en el salón, bebiendo vino y hablando por teléfono. Cuando vio a Rafael, cortó la llamada rápidamente con una sonrisa brillante. «Amor, no te esperaba tan temprano. ¿Cómo estuvo tu día?» Rafael la observó como si la viera por primera vez. Cada gesto, cada expresión, ahora le parecía calculado, falso. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto la máscara que ella llevaba? «Bien», respondió con voz neutra. «¿Dónde está Valentina?» «En su habitación, como siempre», respondió Adriana con un suspiro exagerado. «Esa niña es imposible, Rafael. Hoy le pedí que limpiara la cocina y ni siquiera...» «Basta», la interrumpió Rafael, su voz cortante. «Solo... basta». Adriana parpadeó sorprendida por el tono. «¿Qué pasa, amor? ¿Tuviste un mal día?» Rafael no respondió. Simplemente dejó su maletín y subió las escaleras hacia la habitación de su hija. Golpeó suavemente la puerta, algo que no había hecho en meses, siempre entrando con autoridad bajo la influencia de Adriana.
Valentina, ¿puedo pasar? Hubo un momento de silencio antes de que la voz apagada de su hija respondiera. Está abierto. Rafael entró y encontró a Valentina sentada en su cama, rodeada de libros de texto. Había perdido peso, notó con un sobresalto. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas y había una tristeza en su expresión que le rompió el corazón. Papá, si vienes a hablarme sobre las tareas que supuestamente no hice hoy, Adriana está mintiendo. Yo limpié la cocina, pero luego ella... No vine a hablar de eso. La interrumpió Rafael suavemente, sentándose en el borde de la cama. Vine a pedirte perdón. Valentina lo miró con confusión. ¿Qué? Tenías razón sobre Adriana. Sobre todo. Y yo. Yo fui un tonto ciego que no quiso escucharte. La voz de Rafael se quebró. Mi amor, lo siento tanto. Siento no haberte creído. Siento haberte fallado. Siento haber permitido que esa mujer te hiciera daño. Por un momento, Valentina no pudo procesar lo que estaba escuchando. Había soñado con este momento durante meses, pero ahora que estaba sucediendo, casi no podía creerlo. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Rafael le contó todo. La reunión con Ernesto, los documentos financieros, la investigación sobre el pasado de Adriana. Mientras hablaba, veía la validación aparecer en los ojos de su hija, mezclada con dolor y alivio. Sabía que algo estaba mal, dijo Valentina cuando él terminó, las lágrimas finalmente brotando. Pero pensé que estaba volviéndome loca, que tal vez yo era el problema. No. Rafael la abrazó fuertemente, sintiéndose inundado de culpa. Tú nunca fuiste el problema. Yo fallé en protegerte. Dejé que esa mujer entrara en nuestras vidas y destruyera todo lo que tu madre y yo construimos. Padre e hija se abrazaron durante largo tiempo, llorando juntos por los meses perdidos, por el dolor innecesario, por la traición que habían sufrido. Pero también había un hilo de esperanza comenzando a tejer entre ellos, la posibilidad de reconstruir lo que había sido dañado. Abajo, Adriana sentía que algo había cambiado. La manera en que Rafael la había mirado, su tono cortante, la duración de su conversación con Valentina, todo indicaba que su cuidadosamente construido castillo de mentiras podría estar comenzando a derrumbarse. Necesitaba actuar rápido. Capítulo 8. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa de estrategias. Rafael, siguiendo el consejo de Ernesto y del abogado matrimonial que había contratado discretamente, actuaba con normalidad aparente mientras preparaba su defensa legal. No podía simplemente echar a Adriana de la casa sin un proceso legal adecuado, especialmente considerando que ella era legalmente su esposa y tenía derechos. Pero Adriana, con su instinto afinado por años de manipulación, percibía que algo había cambiado. Rafael ya no cedía tan fácilmente a sus demandas, y había notado que padre e hija habían comenzado a hablar más, a cerrar filas de una manera que amenazaba su control. Una mañana, mientras Rafael estaba en su estudio revisando documentos legales, Adriana entró sin tocar. Su expresión era de preocupación calculada. «Amor, necesitamos hablar sobre algo importante», comenzó, cerrando la puerta detrás de ella. Rafael levantó la vista, su rostro cuidadosamente neutral. «¿Qué pasa?» «Estoy embarazada», soltó Adriana, observando atentamente la reacción de Rafael. Era mentira, por supuesto. Pero era una jugada desesperada para recuperar el control. Un hijo, o incluso la posibilidad de uno, complicaría enormemente cualquier intento de divorcio y renovaría el compromiso emocional de Rafael hacia ella. Rafael sintió que su estómago se revolvía. Si era verdad, la situación acababa de volverse infinitamente más complicada. Pero algo en la manera en que Adriana lo había anunciado, el timing perfecto justo cuando ella debía sentir que perdía terreno, activó sus alarmas. «¿Estás segura?», preguntó, manteniendo su voz calmada. «¿Has ido al médico?» «Acabo de hacerme una prueba casera esta mañana», respondió Adriana, acercándose y tomando sus manos. «Sé que es pronto, pero quería que fueras el primero en saberlo. Estoy tan feliz, Rafael. Vamos a tener un bebé». «Deberíamos ir juntos al médico para confirmarlo», dijo Rafael, «y para asegurarnos de que todo esté bien».
Vio un destello de inquietud cruzar el rostro de Adriana antes de que ella lo ocultara con una sonrisa. Por supuesto, amor. Programaré una cita para esta semana. Pero Rafael ya estaba planeando su próximo movimiento. Si Adriana estaba mintiendo, pronto quedaría expuesta. Y si estaba diciendo la verdad, bueno, tendría que cruzar ese puente cuando llegara a él. Esa tarde, después de que Adriana saliera para una supuesta reunión con amigas, Rafael convocó a Valentina a su estudio. Le contó sobre el anuncio del embarazo. «Está mintiendo», dijo Valentina inmediatamente, sin una sombra de duda. «Papá, es una táctica de manipulación obvia. Debe haber sentido que estás alejándote de ella». «Eso mismo pensé», admitió Rafael. «Pero necesitamos estar seguros. Si realmente está embarazada, cambia todo». «No lo está», insistió Valentina. «Pero aunque lo estuviera, ¿eso cambiaría el hecho de que es una mentirosa y manipuladora que solo quiere tu dinero?» Rafael suspiró pesadamente. «Valentina, si hay un bebé en camino, no puedo simplemente». «¿Vas a permitir que use un posible hijo como rehén emocional?», preguntó Valentina, su frustración creciendo. «Papá, acabas de admitir que tenía razón sobre ella. No puedes volver a caer en sus juegos». Tenía razón, por supuesto. Pero Rafael se sentía atrapado entre su deseo de hacer lo correcto y la complicada realidad de la situación. Decidió seguir adelante con el plan de exponer a Adriana, embarazada o no. Los siguientes días fueron tensos. Adriana insistía en que se sentía demasiado enferma para ir al médico todavía, posponiendo la confirmación médica con diversas excusas. Mientras tanto, comenzó a hacer demandas más agresivas sobre cambios en la casa y en el estilo de vida, usando el supuesto embarazo como justificación. «El bebé necesitará su propia habitación, obviamente», anunció durante la cena. «Estaba pensando que la habitación de Valentina sería perfecta. Es la más grande después de la nuestra y tiene mejor iluminación». «¿Mi habitación?», exclamó Valentina incrédula. «Esa ha sido mi habitación toda mi vida». «Bueno, querida, tendrás que hacer sacrificios ahora que va a haber un nuevo miembro en la familia», respondió Adriana con dulzura venenosa. «Estoy segura de que a tu padre le gustaría que fueras generosa con tu futuro hermano o hermana». Rafael intervino antes de que Valentina pudiera responder. «Adriana, creo que estás adelantándote demasiado. Primero confirmemos el embarazo con un médico, y luego hablaremos de cualquier cambio necesario». La máscara de Adriana resbaló por un instante, revelando frustración. «No puedo creer que estés cuestionando esto, Rafael. ¿Piensas que estoy mintiendo sobre estar embarazada?» «No dije eso», respondió Rafael con calma. «Solo digo que deberíamos seguir los procedimientos médicos apropiados». «Esto es por culpa de ella, ¿verdad?», Adriana señaló a Valentina con acusación. «Te ha estado llenando la cabeza con ideas en contra mía. Ha estado intentando separarnos desde el principio». «Adriana, basta». La voz de Rafael fue firme. «No voy a permitir que sigas manipulando situaciones. Mañana mismo vamos juntos al médico. No hay más excusas». Esa noche, Adriana hizo su maleta discretamente. Sabía que había perdido. La confirmación médica revelaría su mentira, y Rafael ya estaba demasiado alerta como para caer en más manipulaciones. Pero no iba a irse sin pelear por lo que consideraba que le correspondía. A la mañana siguiente, cuando Rafael y Valentina bajaron para desayunar, encontraron una nota sobre la mesa del comedor. Adriana se había ido durante la noche, pero no antes de vaciarse varias cuentas bancarias a las que todavía tenía acceso y llevarse joyas y objetos de valor de la casa. «Se fue», murmuró Rafael, leyendo la nota donde Adriana declaraba que no podía vivir en un ambiente tan hostil y que su abogado estaría en contacto sobre los términos del divorcio. Valentina sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Adriana había salido físicamente de sus vidas, pero la pesadilla legal apenas estaba comenzando. Capítulo 9. El proceso de divorcio se convirtió en una batalla legal compleja y dolorosa. Adriana, a través de su abogado, presentó demandas exorbitantes. Quería la mitad de todos los bienes de Rafael, una pensión mensual sustancial
y acusaba al empresario de maltrato emocional durante el matrimonio. Pero Rafael ahora tenía algo que no había tenido antes: claridad mental y evidencia concreta. Ernesto había documentado meticulosamente todas las transacciones fraudulentas. El investigador privado que Rafael había contratado había recopilado información sobre los matrimonios anteriores de Adriana y su patrón de comportamiento. Y más importante, Valentina ahora podía testificar sobre el verdadero comportamiento de Adriana en el hogar. Las semanas se convirtieron en meses mientras los abogados negociaban. Adriana intentó usar la prensa para su beneficio, dando entrevistas, donde se pintaba a sí misma como una víctima de un hombre rico y controlador. Algunas personas creyeron su versión, pero muchos otros, especialmente quienes conocían a Rafael desde antes, vieron a través de sus mentiras. Durante este tiempo, Rafael y Valentina comenzaron el lento proceso de reconstruir su relación. Había tanto dolor que sanar, tanta confianza que restaurar. Rafael se disculpó repetidamente por haber fallado en proteger a su hija, por haber ignorado sus advertencias, por haber permitido que Adriana la maltratara. «No puedo cambiar el pasado», le dijo una noche mientras cenaban juntos, solo ellos dos, como en los viejos tiempos. «Pero puedo prometerte que nunca más permitiré que alguien entre en nuestras vidas de esa manera. Tú eres mi prioridad, siempre lo has sido, aunque lo olvidé por un tiempo». Valentina, aunque todavía dolida, comenzó a perdonar a su padre. Veía su genuino arrepentimiento, su esfuerzo por hacer las cosas bien. Lentamente, la casa comenzó a sentirse como un hogar otra vez. Juntos, padre e hija, empezaron a restaurar los elementos de la casa que Adriana había cambiado. Recuperaron fotografías de Elena de donde habían sido escondidas. Volvieron a colocar sus libros favoritos en los estantes. Repintaron las paredes con los colores que Elena había elegido originalmente. Era doloroso, pero también catártico, una manera de honrar su memoria mientras sanaban de la violación que Adriana había cometido en ese espacio. Carmen Herrera y su familia volvieron a ser parte regular de sus vidas. Rafael se disculpó profusamente con ella por no haber escuchado sus advertencias. «El amor nos hace tontos a veces», dijo Carmen con comprensión. «Lo importante es que finalmente pudiste ver la verdad. Muchos hombres en tu situación nunca lo hacen». A través de Carmen, Rafael comenzó su propia terapia para procesar todo lo que había sucedido. Necesitaba entender cómo había sido tan susceptible a la manipulación de Adriana, cómo había fallado en verlas. Señales que eran tan obvias en retrospectiva. «Estabas vulnerable», explicó su terapeuta. «La pérdida de Elena te dejó en un estado de dolor profundo y soledad. Personas como Adriana son expertas en identificar esa vulnerabilidad y explotarla. No te hace débil o tonto, te hace humano». Valentina también continuó con terapia, trabajando a través del trauma de los meses de abuso psicológico que había sufrido. Lentamente, comenzó a recuperar su confianza y su sentido de sí misma que Adriana había trabajado tan duro para destruir. «Me hizo dudar de mi propia realidad», le confesó Valentina a su terapeuta. «Me hizo pensar que estaba loca, que todo era mi culpa. Incluso ahora, a veces me pregunto si exageré las cosas». «Eso se llama gaslighting», explicó la terapeuta. «Es una forma insidiosa de abuso diseñada precisamente para hacer que dudes de tu percepción de la realidad. Pero tu percepción era correcta todo el tiempo. Tú viste la verdad cuando otros no podían o no querían verla». Durante este proceso de sanación, Rafael también tuvo que enfrentar las consecuencias financieras de su relación con Adriana. Aunque Ernesto había logrado recuperar algunos de los fondos robados y congelar las cuentas a tiempo para prevenir más daños, una porción significativa de la fortuna de Rafael se había perdido. «Podríamos intentar presentar cargos criminales por fraude», sugirió el abogado de Rafael. «Hay evidencia suficiente para un caso». Rafael consideró la opción, pero finalmente decidió contra ella. «Solo quiero que salga de nuestras vidas», dijo. «Un juicio criminal nos mantendría conectados a ella durante años. Prefiero perder el dinero y ganar nuestra paz». Fue una decisión costosa pero liberadora. Rafael aceptó un acuerdo de divorcio que, aunque favorable para Adriana, le permitía cerrar ese capítulo de sus vidas definitivamente. Adriana recibió una suma considerable de dinero, pero mucho menos de lo que originalmente había demandado,
y con una cláusula de no contacto que le prohibía acercarse a Rafael o Valentina en el futuro. ¿No te enoja que se salga con la suya?, preguntó Valentina cuando el divorcio finalmente fue oficializado. Por supuesto que me enoja, admitió Rafael, pero también he aprendido que a veces la justicia no es perfecta. Lo importante es que ya no está en nuestras vidas. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Capítulo 10. Un año después del divorcio, la vida de los Mendoza había encontrado un nuevo equilibrio. No era la misma vida que habían tenido cuando Elena estaba viva, ni tampoco era la vida tortuosa bajo el régimen de Adriana. Era algo nuevo, construido sobre las ruinas del dolor, pero también sobre las lecciones aprendidas. Rafael había vuelto a concentrarse en su trabajo, pero ahora con una perspectiva diferente. Ya no se perdía en proyectos empresariales como escape emocional. En cambio, mantenía un equilibrio saludable entre su vida profesional y personal, asegurándose de pasar tiempo de calidad con Valentina regularmente. Valentina, ahora de 19 años, había florecido nuevamente. Sus calificaciones habían vuelto a ser excelentes. Había sido aceptada en la Universidad de Buenos Aires para estudiar psicología, inspirada en parte por su propia experiencia y por el trabajo de Carmen. Quería ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares de manipulación y abuso emocional. «Quiero que algo bueno salga de todo lo que pasamos», le explicó a su padre cuando le contó sobre su elección de carrera. «Quiero poder identificar los signos que tú no pudiste ver, ayudar a las personas antes de que sea demasiado tarde». Rafael estaba inmensamente orgulloso de la fortaleza y el propósito que su hija había encontrado en medio del sufrimiento. Valentina había transformado su dolor en una misión, en lugar de permitir que la amargura la consumiera. Durante ese año, ambos también habían trabajado activamente en organizaciones benéficas que ayudaban a víctimas de abuso doméstico y manipulación financiera. Rafael había donado cantidades significativas y también daba charlas ocasionales sobre su experiencia, usando su historia como advertencia para otros. «Pensamos que el abuso siempre tiene moretones y huesos rotos», decía en estas charlas. «Pero el abuso psicológico puede ser igual de devastador, y es mucho más difícil de identificar y probar. Casi destruyó mi relación con mi hija. Y si no hubiera sido por un contador vigilante, habría perdido mucho más». Su valentía al hablar públicamente sobre su experiencia, algo raro para un hombre en su posición social, ayudó a muchos otros a reconocer patrones similares en sus propias vidas. Recibía correos regularmente de personas que se habían inspirado en su historia para buscar ayuda o salir de relaciones tóxicas. Una tarde de primavera, mientras Rafael y Valentina caminaban por el jardín botánico, un lugar que Elena había amado y que ellos habían comenzado a visitar nuevamente, tuvieron una conversación profunda sobre el futuro. «Papá, ¿crees que volverás a enamorarte algún día?», le preguntó Valentina de repente. Rafael consideró la pregunta cuidadosamente. «No lo sé, mi amor. Una parte de mí está aterrada de volver a cometer el mismo error, pero también he aprendido que no puedo vivir en miedo para siempre. Si lo haces, esta vez yo también estaré más atenta», dijo Valentina con una sonrisa que no tenía amargura, pero también más abierta, porque me di cuenta de algo. Adriana no representa a todas las mujeres, así como mamá no era la única mujer buena en el mundo. Mereces ser feliz de nuevo, papá, solo que esta vez ambos seremos más sabios. Rafael abrazó a su hija, sintiendo una gratitud inmensa por su madurez y generosidad de espíritu. A pesar de todo lo que había sufrido, Valentina no se había vuelto cínica o cerrada. Seguía creyendo en el amor, en la bondad, en las segundas oportunidades. ¿Y tú?, preguntó Rafael. ¿Has pensado en el amor en relaciones? Valentina se sonrojó ligeramente. Hay un chico en mi clase de introducción a la psicología. Se llama Mateo. Es amable, inteligente y, lo mejor de todo, completamente transparente sobre quién es. No juega juegos, no manipula, solo es auténtico. Me gustaría conocerlo, dijo Rafael con sinceridad. Lo traerá a cenar la próxima semana, prometió Valentina. Y papá, si ves alguna señal de alarma, prometo que te escucharé. He aprendido que a veces el amor nos ciega, pero la familia que te conoce bien puede ver lo que tú no ves. Era una promesa mutua de protección, de comunicación abierta, de nunca más permitir que el orgullo o el miedo impidieran conversaciones difíciles pero necesarias. Ese mismo mes, Rafael recibió noticias inesperadas. El investigador privado que había contratado durante el divorcio lo llamó con información que consideraba que Rafael debía saber. Adriana está siendo investigada por la policía.
informó el investigador. Aparentemente, después de su divorcio de usted, intentó el mismo esquema con otro hombre adinerado. Pero esta víctima potencial hizo su tarea, encontró información sobre el patrón de comportamiento de Adriana y fue directamente a las autoridades. Con su caso y otros anteriores, ahora hay evidencia suficiente para cargos criminales. Rafael sintió una mezcla compleja de emociones. No sentía alegría exactamente, pero sí una sensación de justicia cósmica. Adriana finalmente enfrentaría consecuencias reales por sus acciones. ¿Necesitan mi testimonio?, preguntó. Sería muy útil, admitió el investigador. Pero entiendo si prefiere no involucrarse. Ya ha sufrido suficiente. Rafael lo pensó durante varios días, consultando con Valentina y con su terapeuta. Finalmente decidió que testificar era lo correcto, no por venganza, sino para ayudar a prevenir que Adriana victimizara a otros en el futuro. El día que testificó en la audiencia preliminar fue difícil. Ver a Adriana nuevamente, incluso en el ambiente controlado de una sala de corte, trajo de vuelta recuerdos dolorosos. Pero Rafael se mantuvo firme, relatando los hechos con calma y precisión. Adriana intentó usar su vieja táctica, tratando de hacer contacto visual, de provocar una reacción emocional que pudiera usar a su favor. Pero Rafael había aprendido. Mantuvo su testimonio factual, sin emoción excesiva que pudiera ser malinterpretada. Cuando finalizó su testimonio y salió de la sala, encontró a Valentina esperándolo en el pasillo. Había insistido en acompañarlo, a pesar de que no tenía que testificar ella misma. «Estoy orgullosa de ti, papá», dijo tomando su mano. «Estoy orgulloso de nosotros», respondió Rafael. «De cómo hemos sobrevivido esto y nos hemos vuelto más fuertes». Capítulo 11. Los meses siguientes trajeron más sanación y crecimiento. El caso criminal contra Adriana avanzaba lentamente a través del sistema judicial, pero Rafael y Valentina habían aprendido a no dejar que eso ocupara espacio mental significativo en sus vidas. Habían testificado, habían hecho su parte, y ahora era momento de seguir adelante. Valentina prosperaba en la universidad. Sus profesores comentaban frecuentemente sobre su madurez inusual para su edad y su comprensión profunda de la dinámica de abuso psicológico. Ella había convertido su dolor en propósito, usando su experiencia para conectar con otros estudiantes que habían pasado por situaciones similares. Fundó un grupo de apoyo en el campus para estudiantes que habían experimentado manipulación familiar o en relaciones. El grupo se reunía semanalmente, proporcionando un espacio seguro donde las personas podían compartir sus historias sin juicio. «Es increíble cuánta gente ha vivido algo similar», le contó Valentina a su padre durante una de sus cenas regulares juntos. «Pensamos que estamos solos en estas experiencias, pero la manipulación psicológica es mucho más común de lo que imaginamos». Rafael, por su parte, había comenzado a trabajar con organizaciones que educaban a profesionales de negocios sobre los riesgos de la manipulación financiera en relaciones personales. Su historia se había vuelto un caso de estudio, en cómo incluso personas inteligentes y exitosas pueden caer víctimas de manipuladores expertos. «La vergüenza es uno de los mayores obstáculos», explicaba en sus presentaciones. «Los hombres especialmente tienden a sentir que admitir haber sido manipulados es admitir debilidad. Pero la realidad es que reconocer el problema es el primer paso hacia la recuperación». Su apertura sobre la experiencia también había ayudado a Valentina de maneras inesperadas. Varios de sus compañeros de clase se acercaron a ella después de escuchar sobre la historia de su padre, compartiendo sus propias experiencias con padres o familiares que habían caído en situaciones similares. Una tarde, Valentina llegó a casa con noticias emocionantes. «Papá, ¿recuerdas que te hablé sobre mi proyecto final para la clase de psicología social?» «Por supuesto», respondió Rafael, levantando la vista de los documentos que estaba revisando. «El estudio sobre recuperación después de abuso psicológico. Mi profesora quiere que lo presente en una conferencia regional de psicología», dijo Valentina, sus ojos brillando de emoción. «Dice que mi perspectiva única, siendo tanto víctima como observadora del proceso de manipulación, aporta insights valiosos». Rafael sintió su corazón hincharse de orgullo. «Eso es increíble, mi amor. Tu madre estaría tan orgullosa de ti». La mención de Elena ya no traía el dolor agudo que solía traer. Habían aprendido a hablar de ella con naturalidad, honrando su memoria sin quedar atrapados en el pasado. Las fotografías de Elena habían vuelto a su lugar prominente en la casa, pero ahora compartían espacio con nuevas fotografías, de Valentina en la universidad, de Rafael en sus eventos de caridad,
de ambos juntos en los viajes que habían comenzado a tomar para reconectar. A veces pienso en lo que mamá habría hecho si hubiera conocido a Adriana, reflexionó Valentina. Creo que ella habría visto a través de sus mentiras inmediatamente. Tu madre tenía un don para leer a las personas, acordó Rafael con una sonrisa nostálgica. Era una de las muchas cosas que amaba de ella. Pero sabes, Valentina, tú también tienes ese don. Lo demostraste desde el principio con Adriana. Yo fui el que fallé en escuchar. No vamos a quedarnos en eso, papá, dijo Valentina con firmeza. Ya hemos hablado esto en terapia. Todos cometemos errores. Lo importante es que aprendimos de ellos. Esa capacidad de Valentina para perdonar y seguir adelante sin quedar atrapada en el resentimiento era, pensaba Rafael, su mayor fortaleza. A pesar de todo lo que había sufrido, había elegido no permitir que la amargura definiera su vida. El novio de Valentina, Mateo, se había vuelto parte regular de sus vidas. Era un joven serio y considerado, estudiante de Derecho con aspiraciones de trabajar en derechos humanos. Rafael había sido inicialmente cauteloso, pero Mateo había demostrado ser exactamente lo que Valentina había dicho: auténtico, transparente, sin agendas ocultas. Tu padre me da un poco de miedo, confesó Mateo a Valentina después de su tercera cena con Rafael. Siento que me está analizando constantemente. Lo está haciendo, admitió Valentina con una risa. Pero es solo porque me ama y quiere protegerme. Dale tiempo. Una vez que confíe en ti, será el suegro más maravilloso que podrías pedir. Y así fue. Gradualmente, Rafael se relajó con Mateo, viendo en el joven no una amenaza sino un apoyo para su hija. Mateo respetaba la historia de la familia, nunca presionando, siempre dando espacio para que Rafael y Valentina mantuvieran su conexión cercana. Una noche, después de que Mateo se fuera, Rafael y Valentina estaban en la cocina preparando té, como solían hacer antes de que cada uno se retirara a dormir. He estado pensando, comenzó Rafael, en hacer algunos cambios en mi vida. ¿Qué tipo de cambios?, le preguntó Valentina con curiosidad. Estoy considerando vender la empresa, dijo Rafael, o al menos tomar un rol menos activo. He pasado tanto tiempo construyendo ese imperio financiero, pensando que el éxito profesional era lo que importaba, pero casi pierdo lo más importante: tú. Papá, no tienes que hacer eso por mí, protestó Valentina. Sé cuánto significa tu trabajo para ti. Significa mucho, admitió Rafael, pero tú significas más. Y he estado pensando en todo lo que podría hacer con el tiempo y los recursos si no estuviera tan atado al trabajo. Podría expandir mi trabajo con organizaciones benéficas, pasar más tiempo contigo antes de que te gradúes y posiblemente te mudes, quizás incluso viajar más. ¿Viajar? Los ojos de Valentina se iluminaron. ¿Recuerdas ese viaje a Europa que mamá siempre quería hacer pero nunca pudimos? Lo recuerdo, dijo Rafael con una sonrisa. Tenía una lista completa de museos y galerías de arte que quería visitar. Deberíamos hacerlo, sugirió Valentina de repente. Tomar ese viaje por ella. Visitar todos los lugares que tenía en su lista. Rafael consideró la idea. La perspectiva de honrar la memoria de Elena de esa manera, compartiendo esa experiencia con su hija, le pareció perfecta. Lo haremos, decidió. Este verano, después de tu primer año de universidad, tomaremos 3 meses y recorreremos Europa, visitando cada lugar que tu madre soñaba con ver. Valentina abrazó a su padre, sintiendo una conexión renovada no solo con él, sino también con el recuerdo de su madre. Elena nunca estaría realmente ausente de sus vidas. Vivía en cada decisión que tomaban, en cada valor que mantenían, en el amor que compartían como familia. Capítulo 12. El juicio de Adriana finalmente llegó a su momento culminante. Rafael y Valentina habían seguido el caso a distancia, pero ahora, con el veredicto cerca, sintieron que necesitaban estar presentes para el cierre definitivo de ese capítulo de sus vidas. La sala del tribunal estaba llena de víctimas anteriores de Adriana, otros hombres que habían sufrido esquemas similares de manipulación y fraude. Ver a todas estas personas reunidas fue una revelación para Rafael. No había sido el único. Adriana había perfeccionado su método a lo largo de años, dejando un rastro de dolor financiero y emocional. Durante el juicio, la verdadera Adriana finalmente quedó expuesta sin sus máscaras. Los testimonios revelaron un patrón que se repetía con precisión casi mecánica: identificar víctimas vulnerables, especialmente viudos o divorciados con recursos significativos.
crear una conexión emocional rápida e intensa, aislar a la víctima de su red de apoyo, ganar acceso a recursos financieros y, finalmente, extraer la mayor cantidad de dinero posible antes de desaparecer o ser descubierta. El fiscal presentó evidencia de al menos 6 casos previos que seguían este patrón exacto. Había documentos forjados, cuentas bancarias ocultas, incluso identidades falsas que Adriana había usado a lo largo de los años. Esta mujer, argumentó el fiscal en su alegato final, es una depredadora que ha perfeccionado el arte de la manipulación emocional y el fraude financiero. No muestra remordimiento, no ha intentado compensar a sus víctimas, y si no es detenida, continuará victimizando a hombres vulnerables indefinidamente. La defensa de Adriana intentó argumentar que ella también era una víctima, que había sufrido abusos en su pasado, que la habían llevado a desarrollar estos comportamientos de supervivencia. Pero la evidencia era demasiado clara, el patrón demasiado calculado para ser simplemente mecanismos de supervivencia. Cuando llegó el momento de que Adriana hablara en su propia defensa, ella tomó el estrado con la misma confianza que había exhibido al entrar por primera vez en la vida de Rafael. Pero ahora, sin el maquillaje emocional de víctima o seductora, su verdadero rostro era visible para todos. «He cometido errores», comenzó Adriana, su voz cuidadosamente modulada. «Pero todo lo que hice fue por amor, o por lo que pensé que era amor». Estos hombres, gesticuló hacia donde Rafael y otros estaban sentados, eran solitarios, necesitaban compañía, y yo se la di. ¿Es mi culpa si ellos voluntariamente decidieron compartir sus recursos conmigo? Era una actuación final, un intento de manipular al jurado, pero esta vez no funcionó. Los miembros del jurado habían escuchado demasiado, visto demasiada evidencia, para caer en sus tácticas. Después de solo 3 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto: culpable en todos los cargos de fraude, falsificación y manipulación financiera. La sala estalló en un murmullo de reacciones mixtas. Algunas de las víctimas lloraron de alivio. Rafael simplemente cerró los ojos y apretó la mano de Valentina. El juez, antes de pronunciar la sentencia, dirigió unas palabras a Adriana. «Señora Soto, usted ha demostrado un patrón consistente de comportamiento predatorio que ha causado daño financiero y emocional significativo a múltiples individuos. Su falta de remordimiento y su continuo intento de manipular este proceso judicial solo confirman la necesidad de una sentencia sustancial. Adriana fue condenada a 8 años de prisión, con la obligación de restituir las cantidades defraudadas a sus víctimas. También se le prohibió permanentemente manejar cuentas bancarias a nombre de otras personas o trabajar en cualquier capacidad fiduciaria. Cuando los guardias se llevaban a Adriana, ella giró su cabeza y encontró la mirada de Rafael una última vez. Ya no había seducción en sus ojos, ni falsas lágrimas. Solo había odio puro y el reconocimiento de la derrota. Rafael sostuvo su mirada sin parpadear, sin miedo. Ya no era el hombre roto y vulnerable que ella había manipulado. Era alguien más fuerte, más sabio, transformado por la experiencia pero no destruido por ella. Afuera del tribunal, los medios esperaban declaraciones. Rafael había preparado unas palabras, sintiendo que tenía la responsabilidad de usar su plataforma para ayudar a otros. «No hay vergüenza en haber sido víctima de manipulación», dijo frente a las cámaras, con Valentina de pie a su lado en apoyo silencioso. «Personas como Adriana Soto son expertas en explotar vulnerabilidad humana normal, dolor, soledad, el deseo de amor y compañía. Lo que debería darnos vergüenza es una sociedad que estigmatiza a las víctimas en lugar de a los perpetradores. ¿Qué consejo le daría a otros que puedan estar en situaciones similares?», preguntó un reportero. «Escuchen a sus seres queridos», respondió Rafael sin dudar. «Si las personas que te conocen bien, que te aman sinceramente, expresan preocupaciones sobre alguien nuevo en tu vida, tómate esas preocupaciones en serio. Puede ser difícil escuchar, especialmente cuando estás emocionalmente involucrado, pero el amor verdadero no te aísla de tu red de apoyo, la fortalece». Valentina agregó sus propias palabras. «Y para aquellos que, como yo, son testigos de alguien siendo manipulado, no se rindan. Sigan expresando sus preocupaciones con amor y paciencia, incluso si no son escuchados inmediatamente. Eventualmente, la verdad tiene una manera de salir a la luz». Esa noche, de vuelta en casa, Rafael y Valentina se sentaron en el salón donde el retrato de Elena los observaba con su sonrisa serena.
Habían atravesado una tormenta que casi los destruye, pero habían sobrevivido. Más que eso, habían emergido más fuertes, más unidos, con una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?, preguntó Valentina suavemente. Rafael miró el retrato de su difunta esposa, sintiendo su presencia de una manera que no había sentido en años. Creo que ella siempre estuvo orgullosa de nosotros, mi amor, incluso cuando nos perdimos temporalmente, incluso cuando cometimos errores, porque al final encontramos nuestro camino de vuelta el uno al otro. Capítulo 13. Los meses siguientes al juicio trajeron una sensación de cierre y renovación. La condena de Adriana había sido un hito importante, pero Rafael y Valentina sabían que la verdadera recuperación iba más allá de la justicia legal. Se trataba de reconstruir sus vidas de maneras que honraran su pasado, mientras abrazaban el futuro. Rafael cumplió su promesa de hacer cambios significativos en su vida profesional. Vendió su participación mayoritaria en la empresa que había construido, manteniendo solo un rol consultivo que le permitía aportar su experiencia sin el estrés de las responsabilidades diarias. La venta le proporcionó más tiempo y recursos para dedicarse a causas que ahora consideraba más importantes. Estableció la Fundación Elena Mendoza en honor a su difunta esposa, enfocada en proporcionar apoyo legal y psicológico gratuito a víctimas de manipulación financiera y abuso emocional. Valentina se involucró activamente en la fundación, ayudando a diseñar programas de apoyo específicos para hijos de víctimas, un grupo que ella entendía profundamente por experiencia personal. Hay tantos niños y adolescentes que están viendo a sus padres ser manipulados y no tienen voz, explicó Valentina durante la primera junta directiva de la fundación. Necesitamos crear recursos específicos para ellos, maneras de validar sus experiencias y darles herramientas para protegerse a sí mismos y ayudar a sus padres cuando sea posible. La fundación rápidamente ganó reconocimiento y apoyo. Otros empresarios que habían enfrentado situaciones similares donaron generosamente. Profesionales de salud mental se ofrecieron como voluntarios para proporcionar servicios. La historia de Rafael y Valentina se convirtió en símbolo de esperanza y recuperación para muchos. Ese verano, cumplieron su promesa de tomar el viaje europeo que Elena siempre había soñado. Visitaron museos en París, galerías en Roma, ruinas antiguas en Grecia. En cada lugar, llevaban una pequeña foto de Elena, tomando selfies con ella incluida simbólicamente en sus aventuras. «Siento como si estuviera aquí con nosotros», dijo Valentina una tarde en Florencia, parada frente al David de Miguel Ángel. «Puedo imaginar exactamente qué diría, cómo se quedaría mirando esta escultura durante horas analizando cada detalle». «Ella está aquí», afirmó Rafael con convicción. «En cada decisión que tomamos, en cada valor que mantenemos. Tu madre no es solo un recuerdo del pasado, es parte de quienes somos ahora». El viaje también les dio tiempo para conversaciones profundas sobre el futuro. Valentina compartió sus planes de especializarse en terapia de trauma después de completar su licenciatura. Mateo, quien había pedido permiso a Rafael antes, un gesto tradicional que Rafael apreciaba, estaba planeando proponerle matrimonio después de que ambos se graduaran. «¿Cómo te sientes sobre eso?», preguntó Rafael, aunque ya conocía la respuesta por la manera en que los ojos de su hija brillaban cuando hablaba de Mateo. «Feliz», respondió Valentina simplemente. Aterrada también, pero en el buen sentido. Mateo es todo lo que Adriana no era: honesto, transparente, respetuoso. Y lo más importante, ustedes dos se llevan bien. No tengo que elegir entre mi familia y mi pareja. Esa es la señal más importante, acordó Rafael. Alguien que te ame realmente querrá fortalecer tus otros vínculos, no debilitarlos. De vuelta en Buenos Aires, la vida había encontrado un ritmo saludable y sostenible. Rafael había comenzado a salir ocasionalmente, nada serio, solo redescubriendo la posibilidad de compañía romántica sin la urgencia desesperada que lo había hecho vulnerable a Adriana. Carmen lo presentó a una viuda llamada Patricia, una profesora de literatura que compartía el amor de Rafael por el arte y la cultura. Patricia era gentil,
inteligente y completamente transparente sobre su propia experiencia con pérdida y recuperación. Su esposo había muerto de cáncer 3 años antes, y ella también tenía hijos adultos. «No estoy buscando reemplazar lo que tuve», le dijo Patricia a Rafael en su tercera cita. «Nadie podría hacer eso, pero creo que es posible construir algo nuevo sin traicionar el pasado». Rafael apreciaba su honestidad y su falta de pretensiones. Patricia no intentaba ser alguien que no era. No hacía promesas exageradas ni se movía demasiado rápido. Era refrescante, reconfortante, y aunque era muy temprano para saber a dónde podría llevar la relación, Rafael se sentía optimista de una manera que no había sentido en años. Valentina conoció a Patricia en una cena familiar cuidadosamente planeada. Esta vez, Rafael había involucrado a su hija desde el principio, asegurándose de que ella supiera sobre Patricia antes de llegar demasiado lejos, pidiendo su opinión e impresiones. «Es agradable», le dijo Valentina a su padre después de que Patricia se fuera. «Y lo más importante, parece genuina. No veo ninguna bandera roja, ninguna señal de manipulación. Solo parece normal, en el mejor sentido de la palabra». «Eso es exactamente lo que es», respondió Rafael con una sonrisa. «Normal, saludable, sin drama. Después de Adriana, eso me parece maravilloso». La Fundación Elena Mendoza organizó su primer evento anual de recaudación de fondos, un éxito que superó todas las expectativas. Más de 500 personas asistieron, incluyendo sobrevivientes de manipulación, profesionales de salud mental, figuras públicas y empresarios comprometidos con la causa. Durante el evento, Rafael dio un discurso que resumía su jornada desde la pérdida de Elena, pasando por la manipulación de Adriana, hasta la recuperación y renovación que él y Valentina habían encontrado. «La vulnerabilidad no es debilidad», dijo, su voz clara y firme. «El deseo de amor y compañía después de una pérdida no es algo de lo que avergonzarse. Pero necesitamos educarnos sobre las tácticas de manipulación. Necesitamos crear sistemas de apoyo que nos protejan cuando estamos en nuestro punto más vulnerable. Y sobre todo, necesitamos escuchar a quienes nos aman cuando expresan preocupaciones. Mi hija intentó advertirme», continuó, su voz quebrándose ligeramente con emoción. «Y yo no escuché porque estaba cegado por la soledad y el dolor. Casi pierdo la relación más importante de mi vida por ese error. Esta fundación existe para asegurar que otros no cometan el mismo error, que las víctimas tengan recursos y que los seres queridos tengan herramientas para ayudar sin alienar». Y Valentina también habló, compartiendo su perspectiva como hija que había sido testigo y víctima secundaria de la manipulación. Su discurso fue poderoso, resonando especialmente con los jóvenes en la audiencia que habían vivido experiencias similares. «Durante meses me sentí invisible, sin voz, loca incluso», compartió Valentina. «Adriana era tan efectiva en su manipulación que logró hacer que mi propio padre dudara de mí. Pero eventualmente, la verdad prevaleció. Y quiero que todos, los jóvenes que están pasando por algo similar, sepan, su percepción es válida. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No duden de sí mismos». El evento no solo recaudó fondos sustanciales para la fundación, sino que también generó una conversación nacional sobre manipulación financiera en relaciones y la necesidad de mayores protecciones legales para las víctimas. Capítulo 14. 2 años después del juicio de Adriana, Rafael y Valentina estaban en la terraza de su hogar renovado, observando el atardecer sobre Buenos Aires. La casa había sido transformada una vez más, pero esta vez no borrando recuerdos, sino integrándolos. Fotografías de Elena compartían espacio con nuevas imágenes de aventuras recientes. Los libros de poesía de Elena estaban de vuelta en los estantes, junto a los nuevos libros de Valentina sobre psicología y trauma. Valentina estaba a punto de graduarse con honores de la universidad, ya aceptada en un prestigioso programa de maestría en psicología clínica. Su relación con Mateo había florecido, y estaban planeando casarse el próximo año en una ceremonia íntima. Rafael y Patricia habían desarrollado una relación estable y saludable, tomándose su tiempo, sin prisas ni presiones. Patricia respetaba el lugar que Elena tenía en la vida de Rafael, y él respetaba su propia historia y pérdidas.
Era una relación entre dos personas completas, no dos mitades buscando completarse, lo cual la hacía infinitamente más sana. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Valentina de repente rompiendo el silencio contemplativo. Casi siento gratitud por lo que pasamos con Adriana. Rafael la miró con sorpresa. ¿Gratitud? No gratitud por el dolor, aclaró Valentina rápidamente, sino por las lecciones, por la fortaleza que desarrollamos, por la claridad que ahora tenemos sobre lo que realmente importa. Sin esa experiencia, no habría encontrado mi vocación. Tú no habrías creado la fundación que está ayudando a tantas personas. No habríamos aprendido la importancia de la comunicación honesta y la confianza mutua. Rafael consideró las palabras de su hija. Tenía razón, por supuesto. El sufrimiento había sido terrible, pero había dado frutos inesperados de crecimiento y propósito. Tu madre solía decir que el carácter no se revela en los momentos fáciles, sino en cómo respondemos a las adversidades, recordó Rafael. Creo que hemos respondido bien, eventualmente. Nos tropezamos, cometimos errores, pero al final encontramos nuestro camino de vuelta el uno al otro y usamos la experiencia para algo positivo. La Fundación Elena Mendoza ahora operaba en 3 ciudades argentinas. Había ayudado a más de 200 familias a navegar situaciones de manipulación financiera y abuso emocional, y estaba en proceso de expandirse a nivel internacional. El modelo que habían desarrollado estaba siendo estudiado por organizaciones similares en otros países. Valentina había comenzado a dar charlas en escuelas secundarias sobre identificación de relaciones tóxicas y manipulación, ayudando a jóvenes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico sobre relaciones antes de que se encontraran en situaciones peligrosas. La educación temprana es clave, explicaba Valentina en estas charlas. Si los jóvenes aprenden a identificar banderas rojas, a confiar en sus instintos, a mantener sus redes de apoyo fuertes, es menos probable que caigan en las mismas trampas que atrapan a muchos adultos. Rafael también había encontrado un nuevo propósito en mentoría empresarial, pero con un giro único. Ayudaba específicamente a empresarios que habían sufrido pérdidas personales significativas a navegar tanto su dolor como las vulnerabilidades que ese dolor podía crear en el mundo de los negocios y las relaciones. He estado donde ustedes están, les decía en sus sesiones de mentoría. Sé lo que se siente estar tan perdido en el dolor que cualquier cosa que prometa alivio parece atractiva. Pero el alivio real, la sanación real, viene de adentro, de hacer el trabajo duro de procesar el dolor, no de buscar escapes rápidos o distracciones en forma de nuevas relaciones. Una tarde, mientras revisaban solicitudes para la fundación, Rafael recibió una carta inesperada. Era de Adriana, escribiendo desde prisión. Valentina vio la expresión de su padre cambiar al leer el remitente. ¿Qué quiere?, preguntó con cautela. Rafael abrió la carta, leyéndola en silencio. Era larga, aparentemente una disculpa. Adriana escribía sobre su tiempo en prisión, sobre terapia obligatoria que había comenzado a hacerle confrontar sus patrones de comportamiento, sobre remordimiento por el daño causado. Dice que lo siente, resumió Rafael, su tono escéptico. Que ha estado en terapia, que finalmente entiende el daño que causó, que espera que algún día podamos perdonarla. ¿Le crees?, preguntó Valentina. Rafael consideró la pregunta cuidadosamente. No lo sé. Parte de mí quiere creer que la gente puede cambiar, pero otra parte recuerda lo convincente que era, lo buena actriz. Podría ser genuino o podría ser otra manipulación. ¿Vas a responder? No, decidió Rafael después de un momento. Nuestro perdón, si llega, no es para su beneficio, sino para el nuestro. No necesitamos contacto con ella para seguir adelante. Ya hemos seguido adelante. Dobló la carta y la guardó en un cajón. No para olvidarla, pero tampoco para dejar que dominara su presente. Era un símbolo perfecto de cómo habían aprendido a manejar ese capítulo de sus vidas, reconocido pero no permitiendo que consumiera espacio mental innecesario. La boda de Valentina y Mateo al año siguiente fue exactamente lo que debía ser. Una celebración de amor genuino, rodeada de personas que verdaderamente se preocupaban por la pareja. Rafael dio un discurso emotivo, comparando el matrimonio de su hija con el que él había tenido con Elena, construido sobre honestidad, respeto mutuo y comunicación abierta. He visto 2 tipos de matrimonios en mi vida, dijo Rafael, mirando a los novios con ojos húmedos. Uno que fue todo lo que el matrimonio debe ser, basado en amor verdadero y respeto mutuo con mi querida Elena, y otro que fue una farsa,
Una manipulación diseñada para extraer recursos sin dar nada real a cambio. Valentina, Mateo, lo que ustedes tienen es claramente lo primero, y eso me llena de alegría y gratitud. Patricia estaba a su lado durante la ceremonia, no como reemplazo de Elena, sino como nueva compañera, respetando el pasado mientras construía un futuro propio. Los hijos adultos de Patricia también estaban presentes, y las dos familias habían comenzado a mezclarse naturalmente, sin forzar conexiones, pero permitiendo que se desarrollaran orgánicamente. Meses después de la boda, Rafael recibió una llamada de un productor de documentales interesado en contar su historia. Después de discutirlo extensamente con Valentina y Patricia, decidió participar, viendo una oportunidad de alcanzar un público aún más amplio con su mensaje sobre manipulación y recuperación. El documental, titulado Detrás de la Máscara, una historia de manipulación y redención, fue transmitido nacionalmente y generó conversaciones significativas sobre la necesidad de mayor conciencia y protección contra manipuladores financieros. Sentados juntos viendo el documental en su estreno, Rafael y Valentina sintieron una mezcla de emociones. Ver su dolor reproducido en pantalla era difícil, pero también catártico, y sobre todo, validante. Su historia tenía valor. Podía ayudar a otros. Podía prevenir que más familias sufrieran lo que ellos habían sufrido. ¿Crees que finalmente hemos cerrado este capítulo?, preguntó Valentina cuando los créditos finales rodaron. Rafael consideró la pregunta. No creo que alguna vez cerremos completamente este capítulo, respondió honestamente. Es parte de nuestra historia ahora, parte de quienes somos. Pero hemos transformado esa historia de pura tragedia a algo con propósito y significado. Hemos tomado control de la narrativa. Y mamá estaría orgullosa, agregó Valentina con certeza. Tu mamá está orgullosa, corrigió Rafael, señalando hacia donde el retrato de Elena colgaba en su lugar de honor. Ella siempre creyó en transformar desafíos en oportunidades de crecimiento. Eso es exactamente lo que hemos hecho. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Rafael y Valentina se quedaron juntos en su hogar. Un hogar que había sido amenazado pero nunca verdaderamente destruido. Habían sobrevivido la tormenta, habían emergido más fuertes y habían usado su experiencia para iluminar el camino para otros. La sombra del pasado ya no los perseguía. Caminaban hacia adelante con la luz de la resiliencia, del amor familiar inquebrantable y de la profunda comprensión de que la verdadera fortaleza no viene de nunca ser heridos, sino de cómo elegimos levantarnos después de las caídas. Elena vivía en cada decisión que tomaban, en cada valor que defendían, en el amor que compartían como familia. Adriana había sido un capítulo oscuro, pero no el final de la historia. El final era este: una familia reconstruida, más sabia, más fuerte, dedicada a asegurar que su dolor tuviera propósito al ayudar a otros a evitar o recuperarse de experiencias similares. Y en eso encontraron no solo sanación, sino también significado, no solo supervivencia, sino también triunfo. La historia de Rafael y Valentina Mendoza se convirtió en testimonio de que incluso después de la traición más profunda, el amor familiar genuino puede prevalecer, que la verdad eventualmente emerge, y que de las cenizas del dolor más profundo puede surgir un propósito renovado y una esperanza inquebrantable para el futuro.